Hay misterios que son un producto fortuito de la mera casualidad y que terminan revelando situaciones tan oscuras como completamente enigmáticas. El Parque Nacional Daishetsuzan, o abreviado simplemente como Daishetsuzan, es uno de los parajes más representativos de Japón. Es el parque nacional más grande de aquel país, y el cual es un punto de interés al ser una zona rodeada de una belleza natural muy particular, entre lo que se destacan grandes montañas nevadas, mismas que son las que dan nombre a este lugar. Asimismo, aquí se encuentra el monte Asahi o Asahidake, la montaña más alta de Hokkaido, con una altura de 2.290 metros. Es un destino predilecto para personas que gustan de la exploración e incluso, si se presta, para practicar toda clase de deportes derivados. Pero, al ser una zona rodeada de tanta naturaleza, es sumamente fácil perderse. Fue justamente eso lo que ocurrió el 24 de julio de 1989. Ya bien entrada la tarde, un helicóptero se encontraba peinando el área de la cordillera a causa de un reporte de excursionistas desaparecidos. La búsqueda no parecía tener éxito y, de repente, el equipo de rescate se percató de una seña más que peculiar. Un gigantesco letrero con las siglas SOS, la señal utilizada internacionalmente para solicitar auxilio, tendida convenientemente en un área con poca vegetación. Inmediatamente descendieron a inspeccionar en esa zona para ver si encontraban a la pareja de excursionistas, a la vez de echarle un vistazo a tan particular señalamiento. Se dieron cuenta de que las letras estaban hechas de troncos de abedul cortados de manera fina y precisa, y que cada una de las letras medía aproximadamente 5 metros de largo y 3 metros de ancho. El letrero, ubicado a 4 kilómetros de la cumbre, era impresionante, pero despabilando un poco, procedieron a continuar con la búsqueda. Afortunadamente, a poco más de 3 kilómetros al norte del gigantesco SOS, lograron dar con los excursionistas que iban saliendo de un bosque cercano. El rescate salió bien. Todos subieron de vuelta al helicóptero y, en ese momento, todo pareció estar bien. Se habían hecho las maniobras antes de que anocheciera y afortunadamente nadie salió herido. Pero, durante el viaje en helicóptero hacia la base de la montaña, los dos excursionistas fueron atendidos debidamente. Recibieron abrigo y un poco de agua y comida. Ellos hablaban de la mala suerte que tuvieron para haberse perdido, y fue entonces que un policía los felicitó diciéndoles lo inteligentes que habían sido por haber creado ese señalamiento de ayuda en la montaña, ya que sin él hubiese sido imposible localizarlos. En ese momento, todo se volvió un silencio incómodo. Los excursionistas voltearon a verse confundidos y respondieron al unísono que no sabían de qué estaban hablando. Esta reacción fue inesperada para los oficiales y, para estar seguros, giraron el helicóptero, volaron nuevamente sobre el área y mostraron el enorme letrero SOS a los excursionistas. Estos quedaron tan estupefactos como lo había hecho el equipo de rescate en un primer momento, e insistieron en que ellos no lo habían realizado. Esto puso un nudo en la garganta de los rescatistas, pues era claro que entonces alguien más se encontraba ahí pidiendo ayuda. Desafortunadamente, para ese momento ya había oscurecido y era imposible seguir trabajando en el área, así que tan pronto regresaron a la base, dejaron en un refugio a los excursionistas y programaron otra jornada de búsqueda para el día siguiente. Tan pronto amaneció el día 25 de julio, a primera hora de la mañana, comenzaron los trabajos de la segunda operación de rescate. Ya bien enterados de qué zona debían revisar, todo el equipo se repartió rodeando la zona del gigantesco SOS, y más pronto que tarde, dieron con el terrible descubrimiento que querían evitar. Se recuperaron huesos dispersos que yacían alrededor del área del letrero y, cuando se combinaron, completaron un esqueleto humano. Los huesos también tenían marcas de mordeduras de animales salvajes que posiblemente habitaban el bosque. La osamenta sugería que la víctima había sufrido un destino trágico hace tiempo, ya que no quedaba piel en absoluto. Estos huesos fueron transferidos a la Universidad Médica de Asahikawa para su identificación y examen. Inicialmente, la universidad respondió que estos huesos pertenecían a una mujer con el tipo de sangre O, algo que fue extrañamente desmentido
días después. A solo 100 metros del señalamiento de ayuda, los oficiales también recuperaron una mochila despedazada. Esta contenía varios artículos personales como pasta de dientes, jabón y una toalla. Pero lo más importante de todo, era una grabadora acompañada de 4 cintas que contenían canciones temáticas de animes populares de la época. Hasta este punto, la historia ya lucía bastante desafortunada. Una viajera que subía a la montaña de manera inocente escuchando música y acampando sin más, que pereció víctima de la propia naturaleza. Pero todo se volvió mucho peor cuando se rebobinó uno de los cassettes que venían en la mochila y se escuchó su contenido. Tan corto como puede ser este audio, el sentimiento de desesperación y miedo de la persona en la grabación es más que tangible. Este fragmento, de apenas 15 segundos, formaría parte de una grabación más larga de 2 minutos con 17 segundos, el cual aparentemente no se puede encontrar en internet, pero dudo que haga falta oír más. La grabación por sí sola despertó muchas más inquietudes en el equipo de rescatistas. Primeramente, los huesos y los objetos habían sido encontrados a pocos metros del señalamiento de ayuda, pero en la grabación claramente la persona explica que está varada en un acantilado sin poder moverse, pero la señal SOS estaba muy remota a cualquier acantilado aledaño. Junto a esto vienen otros cuestionamientos. Los huesos que fueron recuperados indicaban, aparentemente, que se trataba de una mujer, pero es obvio que la voz en la grabación pertenece a un hombre. Estos mismos huesos estaban fracturados, lo que concuerda con lo que se escucha en la grabación del individuo diciendo que no puede moverse, pero obviando el hecho de cómo se pudo trasladar a otro lugar, estar herido de esta manera le debería impedir poder cortar y manipular los troncos para crear el señalamiento, a la vez que necesitaría una herramienta como un hacha, cosa que no se encontró en toda la zona ni en búsquedas posteriores. Los policías decidieron dar un repaso a la evidencia que tenían, y cuando se contactaron de nuevo con el personal de la Universidad Médica de Asahikawa, casualmente, los análisis a los huesos arrojaron un resultado completamente distinto, de que estos efectivamente le pertenecían a un hombre con un tipo de sangre A. ¿Cómo era posible que la universidad cometiera un error así? ¿Acaso estaban manipulando la evidencia? Y de ser así, ¿con qué propósito? Naturalmente, esta discrepancia llevó a hacer una investigación a fondo del personal, pero aparentemente todo quedó en un mero error humano. En una reinterpretación de la evidencia, otros especialistas manejaron el hecho de que en la grabación el hombre señala que la causa de no poder moverse era la inestabilidad del terreno de bambú donde se encontraba, mas no que estuviera herido en ese momento, lo que podría solucionar cómo es que se trasladó a esta zona. Pero aún así, el esfuerzo que implica que una sola persona fuese capaz de mover troncos de ese tamaño sigue pareciendo ilógico. Aquí, otros teorizaron que pudo tomarle días hacerlo y haberse fracturado en el proceso. En cualquier caso, una cosa que parecía clara es calcular el periodo de tiempo en el que el hombre habría realizado el señalamiento. La zona era comúnmente revisada por helicópteros, pero pudo haberse dado la casualidad de que los días en los que el hombre quedó varado y creó el letrero no se realizaran las inspecciones y nadie lograra verlo. Eso era un pensamiento motivante en cierto modo. Pero 5 días después de iniciadas las investigaciones, el 30 de julio, un periodista encontró más artículos aparentemente pertenecientes al mismo excursionista. Estos estaban escondidos en un agujero dentro de un árbol, que pudo haber servido de refugio para aquel hombre. Estos objetos consistían en 2 cámaras, un cuaderno y una licencia de conducir a nombre de Kenji Iwamura, un hombre oriundo de la ciudad de Konan, en la prefectura de Aichi. Resultó que este individuo era un excursionista que había sido reportado como desaparecido en el área en 1984, mientras caminaba por el monte Asahi, 5 años antes de todo esto. Ya con esta información, se pudo contactar a la familia de Kenji y, haciendo el cuento corto, con
confirmaron que todos los artículos encontrados hasta ese momento pertenecían a él, aunque no pudieron establecer si la voz de la grabación era suya. Esto se trató de explicar a que probablemente la grabación estaba algo distorsionada, o que su tono de voz habitual pudo haberse alterado en la misma, pero en un todo, parecía que la investigación estaba cerrada. El excursionista ya tenía una aparente identidad, pero si has puesto atención, esto no es ni de lejos una respuesta satisfactoria. Si Iwamura murió en 1984 y había creado el señalamiento de SOS en ese entonces, ¿cómo es posible que nadie se haya enterado sino hasta 1989? Cuando se comenzó a revisar el archivo de fotografías de años anteriores, pudieron darse cuenta de que, efectivamente, el letrero había sido visible desde 1987. Se dedujo que probablemente este no había sido notado en los primeros años a causa de las condiciones del terreno que probablemente lo ocultaron. De hecho, se comprobó que los troncos de los que estaba conformado estaban un poco viejos y hundidos en el lodo. Esto respaldaría el tiempo que llevaban ahí y las inclemencias por las cuales posiblemente no habían sido localizados. Pero, si eran perfectamente reconocibles para 1987, ¿por qué no se actuó antes? Esto probablemente hizo que se investigara minuciosamente al personal de rescate, por algo que de inicio parecería una clara negligencia, pero nunca se hizo público nada más del asunto. Igualmente, el cómo tentativamente Iwamura pudo haber creado la señal de SOS sigue siendo una incógnita para algunos entusiastas del tema. Sin una herramienta clave para haber cortado los troncos y con lo complejo que podría haber sido manipularlos sin ayuda, se antoja difícil creer que realmente se llevó todo el trabajo. Hay diversas teorías que tratan de explicar los huecos argumentales de esta historia. Algunos dicen que es probable que alguien que se topara con los restos de Iwamura decidiera crear el letrero, lo que no parece tener ningún sentido, ya que pudo haber sido reportado. Otros creen que el hombre pudo haber sido víctima de un crimen, pero este pensamiento también plantea varios problemas. También se cree que la escena pudo ser el resultado de distintas víctimas que se cobró la montaña, y que aparte de Iwamura, tendría que haber al menos otra persona. Muchos toman como base esta idea, partiendo del aparente error de identificación ósea de la Universidad Asahikawa, el cual es francamente un punto llamativo. Al final, parece que todo en este misterio aparece a causa de un trabajo deficiente de las autoridades niponas. Pero con todo lo que hemos visto, vale hacer la pregunta: ¿quién creó realmente la señal SOS encontrada en el monte Asahi? Sin duda, una historia extremadamente fascinante y oscura. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.